Levante su Biblia ahí bien alto y vamos a decir bien fuerte: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Señor, te damos gracias por esta noche y levantamos nuestra Biblia en alto como lo hacemos cada martes, Señor, en señal de que tu palabra está por delante nuestro. Gracias te damos por esta noche especial, por las bendiciones que tú nos estás brindando, y sabemos que tú vas a hablar a cada uno de nosotros en esta noche. Te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén y amén. Puede tomar asiento ahí donde está. Amén. Aplauda, aplauda, queda ahí. Si quiere aplaudir, aplauda. Hoy quiero hablar de algo especial con cada uno de ustedes, y nuestro Señor Jesús nos enseña siempre a través de parábolas. Parábolas son cuentos, y a través de esos cuentos, de estas historias, Dios siempre nos deja una enseñanza. Y hay una enseñanza que la gran mayoría de los que conocemos a Cristo y estamos años en el Evangelio ya la conocemos, que es la historia del buen samaritano. ¿Cuántos conocen esa historia? Y antes de hablar de todo esto, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Venga conmigo a Lucas 10. Lucas 10, vamos a leer del versículo 30 al 35. Lucas 10, del 30 al 35, ¿sí? La palabra de Dios dice: en esto se presentó un experto de la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mira que tienes a la decirle: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo tomó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. Y nosotros conocemos esta historia y vemos acá lo que Jesús cuenta acerca de este samaritano. No solamente que se compadece, ¿no?, de él, sino que lo cura, lo lleva a un alojamiento. La historia no narra si estaba bien o no estaba bien económicamente, pero lo lleva a un alojamiento, cura sus heridas, paga su hospedaje y se lo paga por 2 días más. Se lo paga por 2 días más. A alguien que no conocía. Usted se da cuenta de lo que estoy hablando. A alguien que realmente no lo conocía. Paga por 2 días más y le dice: y cuídemelo. Y si es que esta persona tiene más gastos, cuando yo vuelva le voy a pagar lo que falta. Porque así como nosotros siempre hablamos de que Dios, cuando hace la obra, la hace perfecta y la hace completa, nosotros que somos sus hijos tenemos que hacer las cosas siempre completas, no a medias. Y vemos cómo este samaritano se compadece de este judío. La historia narra y cuenta a través de la historia que judíos y samaritanos no podían verse. Era una rivalidad totalmente fuerte entre judíos y samaritanos. Y así en esta historia
Jesús le pregunta a este hombre que quería hacerlo caer y le dice, ¿quién fue realmente el prójimo, ¿no?, en esta historia? ¿Quién fue el prójimo de este hombre que le robaron? Y es más, la palabra dice que no dijo fue el samaritano. La palabra nos enseña que dijo el que tuvo compasión de él. Ni siquiera era bueno nombrarlos, no se podían mezclar. Pero la palabra nos enseña algo que nosotros por mucho tiempo hemos estudiado y vimos, que nosotros debemos ser como el samaritano. Y yo en esta noche quería hablar con ustedes acerca de algo especial. Es por eso que puse como título al mensaje de hoy, se lo tenemos ahí, el buen samaritano en la actualidad. ¿Cuántos dicen amén? El buen samaritano en la actualidad. Pasó un sacerdote por el lado de este hombre y siguió de largo. Pasó un levita por este hombre y siguió de largo. Pasó un samaritano y se compadeció de él. Ahora, vamos primero con el sacerdote. Si nosotros lo hacemos hoy a la historia del buen samaritano, hoy en la actualidad, ¿quién sería el sacerdote? Fíjense que el sacerdote, el levita, son personas que están dentro de la iglesia, son personas que están dentro del ala de Dios. ¿Quién está entendiendo lo que digo? No son extranjeros, no son personas de afuera. Acá el que parecía extranjero era solamente el samaritano. Vamos con el sacerdote. ¿Quién sería el sacerdote? Yo puse acá que el sacerdote en la historia de Jesús, si nosotros lo traemos a la actualidad, representa al creyente viejo, al creyente religioso. El sacerdote vendría a ser aquel que no puede juntarse con pecadores, aquel que todo lo que va a ver lo contamina, sin darse cuenta que él es el que está contaminando a los demás. Y se preocupa ese creyente viejo y religioso que representa a este sacerdote, es aquella persona que se preocupa por las actividades, por todas las actividades y costumbres religiosas que pueda haber en la iglesia. ¿Quién me está escuchando acá? Entonces, esa persona ya no se asombra de nada. Es normal para él ver a alguien caído. Ya no socorre a nadie, no le conviene y no le da ni gloria ni fama. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente acá en la iglesia que no le interesa la comida que se reparte los miércoles. No le interesa si viene alguien que pueda estar todo sucio o tener olor y te dice acá, como muchas veces pasa en la iglesia, y entran, y no es que te dicen por favor, entran y te dice, dame un buzo. Y ahora, dame un buzo ahora que tengo frío. ¿Quién es este? ¿No? Y muchas veces aquellos que son esos sacerdotes religiosos de años, no les interesa ir a dar comida al que necesita, no les interesa salir a predicar a solas, porque eso no le da rédito, no le da fama. ¿Quién lo va a estar viendo? ¿A quién ve? Sí le interesa la plataforma, sí le interesa donde esté la cámara de fotos o donde esté filmando, sí le interesa cuántos me gusta o seguidores podemos tener en un Facebook, en un Instagram, en un YouTube. Y si hacemos algo o si hacemos algo como los viajes misioneros, queremos salir en la foto, porque eso sí me va a dar crédito, porque va a decir, mira el pastor Johnny, vos fíjate las cosas que hace. El sacerdote representa eso, el religioso viejo, aquel que no le interesa absolutamente nada que solamente su propia fama, su propia gloria. Y hay muchos de esos dentro de la iglesia. Gente que en vez de animarte, solamente te quiere tirar abajo. Viene alguien y está entusiasmado, como yo siempre digo, que parece como muchos dicen ese amor que tienen, primer amor por Jesús. Y vienen y te dicen, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Y ese sacerdote representa que, miralo, tan emoción va a estar. Yo ya pasé por eso. Ya vas a ver cuando caiga, quién lo levanta después. Yo ya pasé por lo que pasó este hombre, yo ya pasé por lo que pasó esta mujer. Ahora tiene ganas de salir a conquistar el mundo, pero cuando venga una tormenta, vamos a ver. Yo ya la pasé a esa. Piensa que ya lo sabe todo, piensa que ya lo vivió todo. ¿Quién se topó con un cristiano así alguna vez? Que uno quiere tomar un consejo o uno tiene un proyecto para contar y dice, me encantaría en la iglesia poder hacer esto. No, y todos son negativas, porque supuestamente él ya la sabe toda. Él ya vivió todas las cosas que tenía que vivir. Es más cristiano que el mismo Jesús. Él las sabe más a todas. Pero esas personas, cuando ven a un caído, se cruzan de camino, como dice la palabra, y siguen de largo. Y no tienen amor por su prójimo. Después dice la palabra de Dios en la parábola de Jesús que pasa un levita, aquellos que trabajaban en la iglesia, los levitas. ¿Quién representa los levitas en lo que sería la parábola del buen samaritano
en la actualidad. Los levitas serían los creyentes soñadores de sus propios sueños. Esos creyentes que sueñan por querer conquistar cosas, sueñan, y los sueños que cuentan esta gente parecen ser sueños del propósito de Dios. Diga conmigo, parece. Parece, pero no lo es. Parece que va a ser, pero no lo es. Quieren hacer campañas, gente que quiere realizar campaña y vamos a alquilar esto y vamos a hacerlo más grande. Pero en el fondo de su corazón no es por amor a las almas, sino por querer escuchar en un consejo pastoral o por querer escuchar en una voz que pueda recorrer en iglesias. Él lo pudo hacer y nosotros no. Mirá, la iglesia del pastor fulano lo puede hacer y yo no. Son satisfacciones propias. Que no está mal. ¿Qué está diciendo? ¿Que está mal que haga una campaña, pastor? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que está mal es lo que está en el fondo de nuestro corazón. Son sueños que son propios de uno y no son los sueños de Dios en nuestra vida. Los levitas, el levita que pasó representa al creyente soñador en su propio sueño. Esa persona que se preocupa solamente por él, solo por él. Solo por él, mirá que tenés al lado, solo por él. Esa persona que si yo quiero ir a la actualidad, podría ser, yo siempre doy el ejemplo porque muchos años que estoy en la alabanza, es aquel músico que está en la iglesia y que su única preocupación y su único fuego en su interior es poder grabar el CD, poder llegar a tal lugares, poder llegar a tal evento, poder cantar, poder tener esto, poder tener lo otro, y se preocupa por él, por su sueño. Pero uno viene y se le acerca y dice, pero no me parece que te estás preocupando por tus cosas. No, pero es todo lo que hago por Dios. Yo represento el nombre de Dios. Dios va por delante. Pero en el momento que Él tiene que tomar decisiones, Dios no está por delante. En el momento que Él tiene que tomar una decisión para su vida personal, Dios no está por delante. Porque es su propósito, es su sueño y no el de Dios. Entonces, cuando hay alguien que está caído, cuando hay alguien que está ahí necesitando, pasa esa persona. Y lo más pronto que se pueda acercar a esa persona va a decir, ¿quiere un CD? Quiere buscar algo propio, nada más. No se va a preocupar. ¿En qué invierte esto en mi reino? ¿Qué edifica en lo que yo estoy haciendo? Yo soy músico, ¿para qué estoy? A mí me tienen que pagar tanto. Yo tengo un ministerio por cumplir. Yo hace años que voy a la iglesia. Ya se me tiene que reconocer. Yo ya no estoy para hacer esas cosas. Y hay gente acá que dice, no, yo si quiero a mí no se me cae. ¿Cuántos escucharon esta frase? A mí no se me caen los anillos por lavar los baños. ¿Quién escucha esa frase? La gente dice eso. A mí no se me caen los anillos por lavar los baños. Pero sí se les cae. Con los labios dicen que no se les cae. Pero esa persona aún nunca la va a ver ahí agachándose lavándolos. No se les cae de palabras, pero no de acción. Hay gente que dice, no, escúchame, yo hace años que estoy haciendo esto. Yo ya no podría bajar a este escalón. Yo tengo que estar haciendo lo otro. Cuando realmente todo lo que se encierra en el Evangelio de Jesucristo es el amor. Amor por el prójimo. Amor por las almas. Amor por aquel que necesita. Y esto tocaba mi corazón porque yo decía, a cada lugar donde yo tengo la posibilidad de poder ir y poder o predicar o cantar, ¿qué estoy dando realmente? ¿Lo estoy haciendo solamente para satisfacer mi necesidad? Para decir lo pude hacer. Si yo puedo lanzar un CD es para decir lo pude lograr, o es realmente porque lo estoy haciendo con una conciencia que estoy contribuyendo para el reino de Dios. Todo lo que vos hacés dentro y fuera de la iglesia, ¿en qué está contribuyendo al reino de Dios? ¿Contribuye al reino de Dios o solamente contribuye a tus proyectos personales? ¿O solamente contribuye a tu proyecto familiar o lo que vos podés realizar? ¿Será que nosotros decimos, qué buen samaritano? Pero quizás nosotros, ¿en dónde estamos? Estamos en la línea del sacerdote, de aquel religioso que ya se la sabe toda, que reniega por todo, que ve todo está mal, aquel todo lo que hace está mal. O estamos en la línea del levita, que estamos en la iglesia no por adorar a Cristo. Decimos que estamos para adorar a Él, pero estamos solamente para ver los beneficios que podemos recibir a través de nuestra ofrenda o a través de nuestra siembra. Utilizamos a Dios como una estampita. Utilizamos a Dios como un católico quizás puede utilizar su crucifijo. Y lo ves a cada rato. Ayúdame, Señor, y lo guarda. ¿Quiere hacer algo? Ayúdame, Jesús,
y los guarda. No tiene contacto con Dios. No tiene un momento para orar. Solamente está para decirle, soy tu hijo, no te olvides, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¿Qué diferencia hay entre eso? Entre un cristiano evangélico que congrega en esta iglesia y que no tiene intimidad con Cristo Jesús. No tiene intimidad porque no tiene tiempo, pero sí tiene tiempo para poder ver un partido, pero sí tiene tiempo para poder jugar una play si son jóvenes, pero sí tiene tiempo para poder ensayar o poder ver un video de algún músico o poder ver algún video que a vos te gusta, o sí tenés tiempo para Netflix, pero no tenés tiempo para pasar intimidad con Dios. ¿De qué nos sirve? ¿Qué evangelio barato estamos presentando delante de Dios? ¿Qué representación somos nosotros delante de Él? ¿Quién está entendiendo lo que estoy diciendo en esta noche? Realmente, ¿quiénes somos nosotros? Somos los sacerdotes, creyentes viejos y religiosos que hace años congregamos. Somos el levita, creyentes soñadores de sus propios sueños. Y después está el tercero, que es el samaritano. Diga conmigo, samaritano. El samaritano socialmente en esa época no tenía la obligación de socorrer a alguien que no era de su gente. Él no iba a ser mal visto. ¿Por qué? Porque no se podían mezclar samaritanos y judíos. El samaritano, si él decía, ¿quién se cayó? Y se acercaba, ¿qué le pasó? Es judío. No, no puedo. No lo puedo tocar, porque no se podían. Y nadie va a juzgar. Porque si ese que estaba caído, y esto es lo que estoy diciendo, no es fuera de broma, era así. Si ese que estaba caído era un samaritano y pasaba el levita y veía que estaba tirado y se iba, el levita podía contar en su sinagoga, ir y decir, vi a un levita tirado y no lo ayudé. Qué bien, ¿no? Sí, déjalo. ¿Quién? Si, seguramente si vos hubiese estado tirado, ese samaritano vos tampoco lo ibas a ayudar. Tampoco te iba a ayudar a vos. Era un audio total. Pero ese samaritano no tenía la obligación de ayudar a ese judío. No era de su gente. Y muchas veces nosotros topamos con personas que no es de nuestra gente. Pero este samaritano tuvo una actitud totalmente noble. Dos cosas que vemos en el samaritano, que él primeramente tuvo misericordia. Traía acción con práctica. Traía una acción con práctica. La palabra nos dice que él curó las heridas con aceite y con vino. Él curó las heridas de esta persona que había sido robada, maltratada, con aceite y con vino. Y por ahí, si usted no lo sabía, el aceite sirve, en ese momento se usaba. Algunas versiones dicen que lo hizo con aceite de oliva. El aceite servía para controlar la temperatura de la herida. Para eso estaba el aceite. Y el vino servía para tratar las heridas que tenía. O sea que él tuvo misericordia y nadie sabe, estaba de viaje, nadie sabía si era ese aceite el único que tenía o el único vino que tenía. Pero sabemos que tenía dinero, porque después pudo pagar por él. Otra cosa que vemos, que lo subió en su animal para llevarlo a un lugar bien seguro, lo cuidó toda la noche. ¿Quién está escuchando esto acá? Este samaritano podría haber hecho, si él que tenía mucho dinero, podría haber dicho, llevarlo acá y dice, yo te dejo pago y hagan a él y yo ya hice mi obra de beneficencia. Ya lo hice, ya está, ya cumplí. La palabra dice que él lo estuvo cuidando en ese lugar, pasó con él toda la noche, toda la noche. Dejó como garantía 2 monedas de plata que vendrían a ser 2 denarios. Y para un dinero de hoy, me acuerdo que un pastor me explicó que vendría a ser un denario. Me decían que un denario es como la paga de un día de trabajo. Y dejó una promesa, que él iba a regresar. Y al regresar pagaría cualquier gasto de más. Cualquier gasto de más. Él iba a hacer eso. Ahora, la pregunta es, yo te dije, ¿quién sos vos en esta historia? En la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, diga conmigo, hoy. Diga conmigo, hoy, en la actualidad. ¿En dónde estás puestos vos? ¿Dónde estamos en esta historia? ¿Quiénes somos nosotros?
¿quiénes somos nosotros en esta historia? Más de uno va a decir, y yo tengo que ser como ese buen samaritano. Y Dios me mostraba, íbamos hablando y con esta palabra hablaba con el pastor Jackson y debatíamos de esto, de todo lo que estábamos hablando de esta palabra. Y el pastor Jackson me decía, ¿te diste cuenta? No somos ni los sacerdotes, ni el levita, aún ni el samaritano. Nosotros en esta historia representamos al caído, al que está caído. Nosotros somos los que estamos abajo. Y Jesucristo, Él es el samaritano. Él es el samaritano. Porque si uno comienza a ver la historia, lo que pasa en la parábola del buen samaritano es lo que Jesucristo hizo y hace con nosotros. Él nos cuida. Este samaritano lo cuidó toda la noche. Él lo dio por nosotros, todo. ¿Cuántos dicen amén? No solamente eso, sino que nos subió, como hizo este samaritano, lo subió para llevarlo a un lugar seguro, lo subió. Cristo siempre, cuando llegamos a sus manos, y si nosotros estamos tirados, estamos decaídos o estamos mal, Él siempre está con brazos abiertos, sin preguntarnos nada. Muchas veces ni siquiera necesitamos decirle, Señor, pasé esto, pasé lo otro. Él solamente nos calla y Él comienza a curarnos. Él comienza a limpiar nuestras heridas. Él nos lleva a un lugar seguro. Y ese samaritano hace lo que Jesucristo hizo por nosotros. Este samaritano dejó una garantía. Él dijo, yo acá dejo pago por esto, pero yo voy a volver, voy a regresar. Y si esta persona tuvo un gasto de más, yo lo voy a pagar cuando vuelva. Cristo se fue. Él pagó con su Hijo. Él pagó con su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él lo dio. Él entregó su vida por nosotros. Y Él subió a los cielos. Y hoy estamos acá. Y hoy estamos disfrutando de su gracia. Pero no estamos abandonados porque Él va a volver. ¿Cuántos dicen amén acá? Él va a volver por nosotros. Y cuando Él vuelva, Él va a seguir y vamos a dar cuenta con Él. Él va a pagar absolutamente todo lo que hayamos gastado nosotros. Porque Él es Dios. Porque Él nos cura. Porque Él nos limpia. Iglesia, quizás te sentís que podés ser ese sacerdote o el levita o aún ese caído que decís yo estoy acá. Cada vez que me quiero levantar pasa un religioso de hace años y en vez de ayudarme me mira, se burla, me critica y sigue de largo. Me siento quizás ese caído y cada vez que pasa un levita en vez de ayudarme me mira, pasa por al lado y solamente sigue de largo porque solamente le preocupa sus sueños, sus proyectos. Y si yo daba el ejemplo con un músico, y si yo que estoy tirado no soy un buen baterista o no soy un buen bajista o no soy un buen músico, no le sirvo. Así que no me va a ayudar, él va a seguir de largo. Yo le digo, a mí me gusta la filosofía, ¿qué va a decir? No sos músico. Y sigue, porque ese levita solamente está por sus propios sueños. Pero Jesucristo, Él sí. Él no le interesa saber quiénes somos, porque Él ya lo sabe todo. Él ya nos conoce. Él nos toma sin preguntarnos nada. Él cura nuestras heridas. Él nos limpia y nos lleva a un lugar seguro. Y qué importante es entender en esta noche que nosotros esta parábola la tenemos que tener viva en nuestro corazón, en todo lo que hacemos. Está mal que te preocupe tu familia, no está mal. Está mal que te preocupe los propósitos que Dios tiene para con tu vida, sea con tus dones o talentos, no está mal. Lo que está mal es olvidarte de qué es lo que hace Cristo con nosotros. ¿Cuánto más hoy tenemos que decir que debemos imitar a ese samaritano? Sin importar quién sea o no, sin importar qué haya hecho o no haya hecho, nosotros no estamos para juzgar, estamos en este lugar para amar. Amar, amar, amar. Y la palabra de Dios nos dice
que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero hoy vemos la gran realidad en la iglesia. ¿Cómo podemos pretender amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si ni siquiera nosotros mismos nos amamos? No nos estamos amando a nosotros mismos. Somos personas que venimos a la iglesia, pero no hacemos otra cosa que pensar en pavadas. No nos amamos a nosotros mismos. Sabemos que esto nos está intoxicando. Sabemos que esto no está bien para nuestra vida. Sabemos que esto no está bien para nuestro cuerpo. Pero lo seguimos haciendo porque no nos queremos, porque no nos amamos, porque no cuidamos el templo de Dios. Cuando vos sos una persona que te amás realmente y sabés cuál es el camino del bien, sabés cuál es el camino del mal, sabés qué te puede edificar a tu vida y qué no. Eso es una gran señal a Dios, que no solamente sos agradecido de lo que Él hizo en tu vida, sino que decís: Señor, yo te agradezco. Y qué mejor demostración de gratitud que haciendo lo que a ti te agrada, amando mi vida, cuidándome, y no solamente a mí, sino que instruyendo a otros, amando a otros como lo hago conmigo. Hacer con otros lo que a mí me encanta que hagan conmigo. Tener compasión por otros como a mí me gusta que la tengan conmigo. Amar a la persona que me irrita. Amar a la persona que me saca. Amar a la persona que solamente cuando habla de mí es para hablar mal de mí, para sacarme el cuero o para disfrutar de mis fracasos o para solamente hablar de mis frustraciones o solamente habla para burlarse de mis errores. A esa persona quiero amar.